Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Hoy de nuevo un nuevo espacio de Dunamis, el gran poder de Dios, y tenemos como siempre un tema poderoso. Hablemos del Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Si no es Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro libertador, Jesús es nuestro sanador, Jesús es nuestro prosperador, Jesús es nuestro amo, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual nos inclinamos. No nos inclinamos ante nadie, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta noche tan especial de este lunes, queremos desearte todo lo bueno que Dios puede dar para tu vida, y que la gracia del Padre, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén contigo y con los tuyos en este su programa Dunamis, el gran poder de Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más de su espacio Dunamis, el gran poder de Dios. Shalom. Manos, exaltándote, Señor, digno eres de gloria y de honor. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. Levántele las manos y exáltele. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Something happened, and now I know.
Something happened, and now I know He touched me. Come on, come on, come on. Oh, Retornamos a su programa Dunamis, el gran poder de Dios. Y como dije anteriormente, hoy hay un programa poderoso. En esta noche de este lunes vamos a hablar de el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Sino Jesús. Recordemos que el Verbo habitó entre nosotros y de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Al principio, cuando Jesús no había venido a este mundo, se llamaba el Verbo. Y el Verbo habitó nuevamente entre nosotros, lo repito, y de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Por eso que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les deseo para usted y su familia en este precioso lunes. Amén. Entonces vamos a hablar del Verbo. Recuerden que el Evangelio de Juan dice que en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él, Jesús, estaba con nosotros en el principio. Por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas. Sin Él, sin Yeshua, nada de lo creado existiría. En Jesús estaba la vida, dice la palabra de Dios, y esa vida era la luz de los hombres, y esa luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no han podido extinguirla, las tinieblas no han podido comprender esa luz inaccesible que solo puede dar el Hijo de Dios. Recuérdense que cuando Jesús se transfiguró en el monte, su luz se irradiaba desde adentro hacia afuera, porque Él era luz de adentro hacia afuera. Él era sano, era puro amor, era santidad. Recuerden que dice el libro de Isaías que Él lo vio excelso, vio al Señor excelso y sublime, y que las orlas de su manto llenaban el templo. Aquí está hablando de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos santificó con su sacrificio sustitucionario. El Verbo hecho carne habitó entre nosotros, y de su plenitud recibimos esa gracia sobre gracia. Vuelvo y repito. Y si tú quieres pasar de ese mundo de tinieblas, si tú no conoces a Dios y quieres venir a Dios a través de su Hijo amado Jesús, a través de ese Verbo, porque ese Verbo vino al mundo y se encarnó de una virgen, se hizo hombre y predicó las buenas nuevas de salvación, que ya usted no tiene que ir al infierno, que ya usted no tiene que ir a ese lugar de tormento, porque ya Jesucristo pagó el precio de usted ir. ¿Con qué? Con su sacrificio. Él fue clavado en una cruz y se hizo maldición por usted y por mí, porque dice la palabra de Dios que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por eso las maldiciones generacionales, los espíritus familiares, los espíritus ancestrales quedan nulos, inoperantes en la vida de ustedes. Pero porque las uvas agrias de los padres, los hijos nosotros no la comeremos, pero ¿quién es que no la come? Los que creen en el Señor Jesucristo y reconocen su nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual todos los demonios tienen que huir, ante el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si usted quiere pasar de ese reino de tinieblas y ser trasladado al reino del amado Hijo de Dios, repita conmigo esta oración, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación, dice el libro de Romanos. Repita conmigo: Padre, he pecado mucho contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Me arrepiento de todos mis pecados, Jesús. Lávame con tu sangre, me arrepiento de todo lo que he cometido, que no he confesado. Te reconozco como mi único Salvador, Señor Jesús, como mi único amo, como mi único dueño, como mi único libertador, como mi único sanador, ante el cual solamente nos inclinamos, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quita el corazón de piedra que ahora tengo, Jesús. Ponme un corazón de carne y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, Señor Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesús. Quiero decirte que si hiciste esta oración de todo corazón,
ya perteneces a la familia de Dios, que es su iglesia. Te invito a que visites una iglesia donde se predique a Cristo y a su palabra y lee la Biblia, que es la palabra infalible de Dios. Amén. Como decía, ese verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario, clavando el acta de los decretos que no eran adversas, y fue a la parte más baja de la tierra al morir, o sea, al infierno, y resucitó y predicó, a los espíritus encarcelados, que en los tiempos de Noé no creía, dice la palabra de Dios, cuando Dios esperaba con paciencia, porque Dios siempre espera con paciencia las cosas, y Dios esperaba en esa temporada, en esa época, la construcción del arca, en la cual 8 fueron salvos, Noé y su familia. Pero era tanta la santidad de Jesús que después que predicó y fue esa parte más baja, hay mucha tela por donde cortar, al tercer día dice las Escrituras que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios, el Ruach Kadosh de Hashem, el Holy Spirit, descendió a las partes más bajas de la tierra, o sea, el infierno, y resucitó ¿a quién? A Jesús de entre los muertos. Y ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que tienes tú y que tengo yo. Y lo pedimos al Señor que ahora opere a nuestro favor, en esta hora, en este momento, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Jesús se resucitó al tercer día porque no se halló ningún pecado en él. Él solamente fue para que usted y yo no tuviéramos que ir. El cuerpo de Jesús no sufrió corrupción porque Jesús su cuerpo no se pudrió en esos 3 días. ¿Por qué? Porque Jesús fue puro y sin mancha. Él cargó con los pecados de todos, pero no fue al infierno porque cometió pecado, sino porque usted y yo no cometiéramos ese pecado. Y hay alguien, yo le estoy hablando en este momento, que tiene falta de no perdón. Entonces ya Jesús perdonó tu pecado, tus iniquidades, que es el pecado que se repite una vez tras vez, primera, segunda, tercera y cuarta generación de atrás, y pagó por tus rebeliones, esos pecados de desobediencia. Jesús lo pagó. Entonces usted ya es redimido, si ha aceptado a Jesús, es perdonado, es lavado, es limpiado con la sangre del Cordero. Porque ese fue el sacrificio sustitucionario. Esa es la innovación de vida que nosotros disfrutamos a través del Hijo amado de Dios. Tenemos comunión con el Padre a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos hace pedir como conviene, porque clama Abba Padre y pide según lo que nosotros necesitamos, en el poderoso nombre de Jesús. Y la cosa no se quedó ahí. Jesús subió a las partes más altas, está en su posición de honor y firmó el acta de redención de pecado. Por eso somos redimidos, somos perdonados, somos lavados y somos limpiados con la sangre. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, dice la palabra de Dios, día y noche ante el Padre. Jesús es nuestro asistente legal, Jesús es nuestro abogado, quien defiende nuestra causa, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. De Él recibimos esa plenitud, esa gracia sobre gracia para ir al lugar santísimo, para encontrar gracia en el oportuno socorro. En el nombre poderoso de Jesús, si usted peca, abogado usted tiene en Cristo Jesús. Pero bueno sería no pecar, pero si usted lo hace, porque aún vivimos en esta carne, pero sí podemos, utilizando lo único que utilizó Jesús en la tierra, su Espíritu, el Espíritu de verdad, el cual invocamos ahora, en este momento, en este día. El Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que porta el poder de dunamis de Dios, Dios Espíritu Santo. Eso fue lo único que utilizó Jesús en la tierra, el Espíritu de verdad. Entonces, eso mismo nosotros lo podemos utilizar, por eso somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos trasladó del reino de la tiniebla y nos hizo habitar en el reino amado de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, vemos esa innovación de vida, vemos esa plenitud, por eso nadie puede condenarnos. Por ese sacrificio de Jesús que hizo el Verbo, porque estamos hablando del Verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Entonces nadie puede condenarlo porque Dios es nuestro juez.
Nadie puede juzgarnos. Jesucristo es el que murió y el que también resucitó y el que también fue llevado al cielo, está en los cielos, asentado en la derecha del Padre, y intercede por nosotros. Él subió a esos cielos y intercede por nosotros día y noche. Por eso nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo Jesús, Dios siempre nos lleva triunfante. Por eso somos la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia, por gracia lo somos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la posición correcta delante del Padre a través de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Entonces vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de su programa Dunamis, el gran poder de Dios. Shalom. La palabra de Dios dice: para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del enemigo. Y hoy declaramos que hay poder en el nombre de Jesús para deshacer toda obra de maldad. Y confiamos en tu nombre, papá, que sobre todo nombre, a ti sea la gloria, Jesús. Hay poder.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que porta el poder dunamis de Dios. Amén. Retornamos a su programa Dunamis, el gran poder de Dios, y hoy con un tema poderoso, el verbo. Hablemos del verbo. ¿Y quién es el verbo? Sino Jesús. Y en Juan 3, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Juan 3, verso 1 dice así: Jesús enseña a Nicodemos. Y a mí me gusta mucho Jesús, cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús ministraba, cómo el Señor Jesús liberaba, cómo el Señor Jesús sanaba, cómo el Señor Jesús multiplicaba, prosperaba, restauraba. Jesús es mi modelo a seguir. Y dice, Jesús enseña a Nicodemo. El verso 1 dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. No se sabe si él fue para esconderse de los fariseos, o en la noche. Siempre se debatían en la tradición judía algunos temas en cuestión, temas políticos, temas religiosos, y por eso aquí dice que lo fue a visitar de noche. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea que lo que Jesús hacía estaba aprobado, sin cuestionamiento, sin lugar a duda. Lo mismo que acontece hoy en día cuando Dios unge a un ministro, cuando Dios unge a un siervo suyo, una sierva suya. El poder dunamis de Dios viene a través del bautismo en el Espíritu y fuego. Y es sin lugar a mente duda que usted está operando a través del Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Jesús, 7 veces ilimitado. Hay cosas que solo el Padre a través de su Espíritu en el nombre poderoso de Jesús puede hacer. Y dice aquí, Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Lo reconocían como un maestro porque nadie podía hacer las cosas, dice ahí, las señales que hace si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ansioso, él sabía lo que Nicodemo estaba pensando. Él sabía por qué Nicodemo había ido hacia él. El verbo hecho carne, el que habitó entre nosotros, sabía lo que pensaba, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Amén. Entonces, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Es una pregunta que Nicodemo le hace, porque Nicodemo estaba pensando en el plano terrenal, estaba pensando en el plano carnal. Y dice, preguntó Nicodemo: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro, y a mí me gusta como Jesús respondía, señores, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, hablando del bautismo de agua y del bautismo de fuego del Espíritu Santo. Entonces respondió Jesús esto: te aseguro que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprenda
de que haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Ay, Dios mío, esto es poderoso. Y antes de poder seguir, nacer de nuevo significa que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, otras son hechas nuevas. Y cuando sucede eso, cuando acontece eso, lo vimos hace rato aquí, hace unos cuantos minutos, cuando usted aceptó a Jesús de Nazaret como su único Señor, como su único amo, como su único Salvador, como su único libertador, como su único prosperador ante el cual usted se inclina, como su único Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted nació de nuevo. Si usted confesó con su boca que Jesús es el Señor y usted cree por fe en su corazón que Dios le resucitó, lo levantó de los muertos, usted es salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. Entonces, si usted es bienaventurado porque no viendo usted creyó, usted pertenece a la gran familia de Dios, usted es salvo, y el día que usted muera va al cielo en el nombre poderoso de Jesús. Morimos aquí en la carne, pero vivimos en el Espíritu. Por eso es que el verbo hecho carne es nuestra esperanza de gloria futura. Amén. Y dice aquí, no te sorprende que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Eso pasa con nosotros los evangelistas, con nosotros los ministros y las ministras del Señor. Hoy estamos en un lugar, mañana estamos en otro, según el Espíritu Santo nos lleva. Y esto me recuerda al Felipe y al etíope, que Dios él lo tenía en un sitio, lo mandó, y luego él fue llevado a otro lugar. Porque cuando nosotros no sabemos de dónde venimos, hacia nosotros vamos. Nosotros nos calzamos nuestros pies con la sandalia de la paz y nos ponemos nuestra armadura, los siervos y las siervas de Dios. Nos ponemos nuestra armadura para resistir el día malo, la armadura del Dios viviente. Nos la ponemos para resistir las acechanzas del diablo. Que el Señor los reprenda. Nos ponemos el casco de la salvación, la coraza de justicia. Ceñimos nuestro lomo con el cinto de verdad. Calzamos nuestros pies con la sandalia de la paz. Presta para predicar el evangelio a tiempo y presta para predicar el evangelio a destiempo, y tomamos el escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos del enemigo, y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y el espíritu y llega hasta los tuétanos y convence de pecado. Y puesta esa armadura del Dios vivo y viviente, estamos preparados para hacerle frente al día malo y soportar las acechanzas del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí dice, Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Óyeme, Jesús le está diciendo, pero tú eres maestro y tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Respondió Jesús, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestros testimonios, porque Jesús sabe lo que ellos pensaban. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, y vuelvo y repito, Jesús dijo, si hablo de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Porque nosotros somos seres espirituales. El hombre es un ser tripartito. El hombre tiene una tricotomía. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y que vive en un cuerpo. Cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene y le da vida a nuestro espíritu, o sea, ese hombre interior. Pero hay una área de nosotros que no es renovada ni transformada, que ese es el alma, donde el alma, ¿qué es? El alma es el asiento de las emociones, de la mente y de la voluntad. Entonces dice la palabra de Dios que esa parte es la que tiene que ser renovada y transformada a través de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. En lo que nosotros le llamamos sanidad interior y liberación. Es lo que llaman en el mundo salud mental. Entonces dice aquí, terrenal y no creen. ¿Cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el verbo hecho carne que habitó de entre nosotros, como hemos dicho en este programa, y de su plenitud hemos recibido ¿qué? Gracia sobre gracia. O sea, porque cuando donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces dice el verso 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, haciendo alusión a aquel momento en que los israelitas estaban sido azotados por su propio pecado,
y le estaban picando a serpiente, y Dios mandó a Moisés para que clavara una serpiente en un madero, símbolo del pecado, la serpiente, y que cuando yo miraría en esa cruz se sabría que Jesús iba a venir a la tierra, iba a clavar esos pecados en la cruz, su hijo. De cómo levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. O sea, si usted cree en ese sacrificio sustitucionario, una sola vez y para siempre, que realizó Jesús, que entró en el lugar santísimo, en el tabernáculo más excelente de Dios, no hecho con manos humanas, porque no es de este mundo, como le está diciendo a Timoteo, pero era tanta su santidad. Jesús entró en ese lugar una sola vez y para siempre, para que usted pueda entrar. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta por donde pasan las ovejas, el verbo hecho carne que habitó entre nosotros, nuestro Jesús. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el verso 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esto lo vemos mucho. El que cree en Él no es condenado. El que cree en ¿quién? En Jesús, en ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Porque todo el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, pero todo aquel que no confiesa y no cree que Jesús vino en carne tiene el espíritu de anticristo y no cree en el Cristo. Pero Jesús vino en carne. El que cree en Él no es condenado. ¿En quién? En Jesús. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación. Escuchen bien. No son los pecados que ustedes cometen. Esos son lavados y limpiados en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Jesús, por esa sangre poderosa que rompe yugo. Al usted aceptarlo y confesarlo, esos pecados quedan limpios. Aquí lo dice el Señor. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, esa luz inaccesible. Recuerden que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios en el principio. Por Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él nada de lo creado existiría. En Jesús estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no han podido extinguirla, las tinieblas no han podido comprenderla. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, porque Jesús es la luz del mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz. Por eso dijimos ahorita que si usted quería pasar del reino de tinieblas y ser trasladado al reino del amado Hijo de Dios, si quería encontrar esa paz inaccesible que sobrepasa todo entendimiento, hicimos una oración para que usted pudiera pertenecer desde ya a la familia de Dios, que es su iglesia, en el nombre de Jesús. Entonces, dice aquí, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras que eran malas. Y dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencias a Dios. Y esto, Señor, es poderoso. Esto es impetuoso. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro libertador. Por eso alabamos al Señor Jesús por todo lo que Él ha hecho, y cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto con grandes pliegues de fuerza y de poder, y lo trasladó en la tierra prometida. Te adoramos, Señor, por la innovación de vida que disfrutamos a través de tu Hijo Jesús. Somos redimidos, somos lavados, somos limpiados por esa sangre de Jesús, esa sangre poderosa, y esa palabra, Señor, que nos dejaste, una palabra de autoridad en el nombre poderoso de Jesús, porque nos dejaste tu armadura, pero nos dejaste almas. ¿Cuáles son esas almas? La palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, la cual es el verbo hecho carne, la cual es Jesús, y la sangre de Jesucristo, que rompe todo yugo, que rompe toda esclavitud. Y nos dejaste el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús, ante el cual todo el mundo tiene que temblar ante el nombre del Rey de Reyes y confesar, porque allá arriba en el cielo, por ese sacrificio que hizo Jesús. Estoy fluyendo muy rápido, por eso me están escuchando hablar, que no puedo, porque el Espíritu Santo me va pasando información y la voy dando según me va dando, y tengo que seguir su ritmo.
por su sacrificio sustitucionario, Dios le otorgó a Jesús que el nombre, que sobre todo nombre, para que allá arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra y en la parte más baja de la tierra, todo el mundo confiese que Jesús es el Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre y tiene la llave de la muerte y del infierno. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivo, para juzgar muerto, y su reino no tendrá fin. Amén. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de su programa Tsunami, el gran power de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del enemigo. Y hoy declaramos que hay poder en el nombre de Jesús para deshacer toda obra de maldad. Y confiamos en tu nombre, papá, que sobre todo nombre, a ti sea la gloria, Jesús. Hay poder.
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que porta el poder dunamis de Dios. Amén. Retornamos a su programa Dunamis, el gran poder de Dios. Y yo me estoy gozando aquí tras bastidores, porque ya casi el tiempo se nos acaba y voy a redimir el tiempo. Le voy a pedir a Dios que nos redime el tiempo para poder abordar este tema. Y vemos aquí que estamos hablando de Jesús, de ese verbo. ¿Hablando de qué? Del verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Y de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. El verbo se hizo carne y habitó ¿en qué? Entre nosotros. Y de esa plenitud recibimos esa gracia. Entonces vemos en Juan 4 que Jesús sana al hijo de un funcionario, porque estamos hablando del verbo que se hizo carne, y que Jesús dijo: el Espíritu Santo de Jehová, en el libro de Lucas 4 está sobre mí, por cuanto que ungió el Señor. ¿Quién es que unge? El Señor. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas de salvación. O sea, predicar el evangelio, para darle vista a los ciegos. O sea, el Señor iba a darle una vista perspicaz, espíritu de discernimiento. El Señor iba a poner en las personas, iba a quitar venda, a predicar el año del favor del Señor, a darle vista a los ciegos, a libertar al cautivo. Está hablando de liberación, a libertar al oprimido. Está hablando de sanidad interior, a darle apertura a las cárceles. Está hablando de sacar de cárceles espirituales. Y el año del favor del Señor, a predicar el año del favor del Señor. ¿Y cuál es ese el año del favor del Señor? Si no es el año 50, el año del jubileo, el año en que se saca de la esclavitud, y el día de la venganza de nuestro Dios, porque iba a echar fuera todo demonio en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí vemos que Jesús, el ministerio de Jesús, que es el misterio de liberación, en su total denominación, porque hay enfermedades que no se sanan, no vienen per se porque usted está enfermo de su cuerpo, sino que son temas de liberación. ¿Y cuáles son los temas de liberación? Bueno, los temas de liberación es renovar su mente y transformarse su mente por medio de la palabra de Dios, porque la palabra es la que te sana, la palabra es la que te salva, la palabra es la que te liberta, la palabra es la que te prospera. ¿Y quién es la palabra? Sino el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Jesús de Nazaret es la palabra de Dios. Entonces dice aquí: después de esos 2 días Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Y estoy leyendo en Juan 4, el verso 43. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante las fiestas de las Pascuas, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Recuerden que convertir el agua en vino fue el primer milagro que hizo nuestro Jesús de Nazaret. Amén. Un milagro creativo, lo creó. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y leyendo estas citas bíblicas, yo estoy sintiendo un fuego tremendo del Espíritu Santo aquí en el estudio. Yo estoy sintiendo un fuego que se me está metiendo por las 2 manos. El Señor me está enseñando, el Señor me está ministrando, me está guiando a orar por una persona, una mujer
que tiene sus manos secas, porque tiene artritis reumática, y el Señor viene restaurando esas manos en el nombre poderoso de Jesús, por ese sacrificio del Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, por esa cruz, por ese calvario, por esa sangre derramada para perdón del pecado, por esa sangre que Jesús derramó en la casa de Pilato, que te devolvió a nosotros, a todos nosotros, la sanidad. Por sus llagas fuimos curados, dice el libro de Isaías. Recibe esa sanidad a través de esta plataforma de Dunamis. Recibe esa sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, la unción del que abre camino está llegando donde estás tú, esa mujer que está en esa cama sin esperanza, con esas manos secas. Hoy el Señor dice, es tu día de salvación, hoy es tu día de liberación, hoy es tu día de sanidad, hoy es tu día de prosperidad, hoy es tu día de restauración. El Señor viene sanándote, libertándote, salvándote, prosperándote. Empodérate de esos sacrificios que Jesús hizo en la cruz, porque el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestro angustiador. El Señor unge nuestras cabezas con aceite, nuestras copas rebosan cuando el Señor hace. Tú tienes que tomar la decisión y arrebatarlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces dice aquí, fue a su encuentro y le suplicó que bajaran a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Y dice aquí, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea de Galilea, fue al encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Miren la seguridad que las personas tenían en Jesús. Iban, sabían que Jesús, ¿por qué? Porque veían su testimonio, cómo Dios lo usaba, cómo el Espíritu Santo se manifestaba, cómo ese poder dínamo, cómo ese poder dinamita, cómo ese poder dunamis obraba en las personas. Solo con la presencia de Jesús, personas eran sanadas, personas eran libertadas, personas eran restauradas. Y dice aquí, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo eso, porque la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice la palabra de Dios que el que cree en Dios y se acerca a Él, tiene que creer que Él le hay, o sea, que existe y que galardona a quienes lo buscan, en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo, vuelve a casa que tu hijo vive, dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Oigan bien, él lo creyó. Dice la palabra de Dios que según como usted crea, eso le acontece. Dice, cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. Y esto es tremendo. Aquí vemos que Jesús es la fuente de agua viva. Jesús es la vida, Jesús es la verdad y la vida, Jesús es la vida verdadera y nosotros somos el pámpano. Nosotros separados de Jesús no podemos hacer nada. Jesús es vida eterna. Él vino para darnos vida, pero vida en abundancia. Ese verbo vino a darnos vida, vino a darnos esperanza. Nuestra esperanza de gloria futura radica en ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros, que es Jesús de Nazaret. Y en Juan 5 vemos que Jesús sigue sanando y sana a un paralítico. Y dice el verso 1, algún tiempo después Jesús subió a Jerusalén, que se celebraba una fiesta de los judíos. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo era Bersatá. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos. Wow, yo me imagino este escenario, había muchos enfermos. El antiguo pacto, algo terrible. Gracias, Señor, te damos por la innovación de vida que tenemos a través de tu Hijo Jesús. Somos sanados, somos salvados, somos libertados, somos restaurados a través de ese sacrificio de Jesús. Las cosas viejas pasaron, otras son hechas nuevas. El antiguo pacto está obsoleto, ahora tenemos un nuevo pacto. Podemos adorar, podemos alabar en el santo lugar.
No necesitamos a nadie, sino que el Espíritu Santo nos ministra en el poderoso nombre de Jesús. Tenemos comunión, tenemos una relación con nuestro Padre en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Podemos pedirle en cualquier momento. Aquí mismo yo estoy pidiéndole mentalmente cosas y mientras estoy transmitiendo, porque tenemos que orar en todo tiempo y en cada momento. Y el Espíritu nos da esa capacidad. Eso es poderoso, eso es increíble. ¿Cómo ese sacrificio de Jesús, que no lo entendemos todavía, la dimensión de ese sacrificio? Nosotros somos coherederos con Cristo y soy coheredero también, heredero de los bienes espirituales y materiales. O sea, todo lo de Jesús es nuestro. Podemos ser hijos, llamados hijos, porque aceptamos a Jesús. Ese verbo hecho carne vino a los suyos y los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron a nosotros nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es poderoso, increíble. Nuestro Dios, el Dios creador, el Elohim, es nuestro Padre, nuestro Abba, nuestro papito lindo, el Dios que no tiene rival, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice aquí, en esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Wow, aquí esto me gusta mucho, porque los ciegos, darle vistas a los ciegos, tanto espirituales como físicas y naturales. Recuerden Lucas 4, dice, para muchos enfermos, cojos y paralíticos. Aquí vemos que hay liberación y sanidades. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Aquí vemos que esa enfermedad de 38 años era un espíritu generacional de enfermedad. Tenía 38 años, estaba enraizado en esas generaciones. Y cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar allí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y ustedes dirán, bueno, ¿y esa pregunta de que Jesús hace? Y no lo vio enfermo, ¿cómo le está preguntando? No, porque ustedes saben que nosotros tenemos que hablar, tenemos que pedirle al Padre lo que nosotros queremos. El enemigo vino a matar, a robar y destruir, pero el Señor vino a darnos vida en abundancia. El Señor es caballeroso, el Señor siempre te va a dar lo que tú le pidas, pero usted tiene que pedírselo. No hay como mucha gente, no, Él lo sabe, que yo lo necesito. No, usted se lo debe pedir al Padre. ¿En qué? En el nombre de Jesús, a través de quién, del Espíritu Santo, que mora en usted y sobre usted si tiene el bautismo del Espíritu. Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes. Entonces el Señor le dijo, recuérdense que Dios siempre ha sido misericordioso, se ha manifestado como nuestro Rafa. Y en el antiguo pacto, como Jesús no había pagado todavía el precio, Dios mandaba un ángel para que moviera las aguas, ángeles ministradores de sanidad, y movían las aguas, y cuando las aguas se movían, que el ángel entraba, entonces ahí el primero que entraba recibía esa sanidad. Miren la innovación de vida, ahora usted puede clamar por esa sangre y quedar sano inmediatamente, porque la boca tiene poder, su boca tiene poder para salvación o para maldición. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y lo que decimos y lo que pedimos para nosotros y para los demás. Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camino y ándale, le dijo Jesús. Ay, cuánta autoridad de Jesús. Jesús era una liberación de alto nivel que ministraba, y eso solamente lo puede lograr una persona con un nivel de unción, como dicen los judíos, que un nivel de unción alto. Me están haciendo señas y ahora que esto se está poniendo bueno. Levántate, recoge tu camino y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. ¿Cuándo? Al instante. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Oían lo que a ellos le interesaba, que era sábado y que su religiosidad. Un hombre que tenía 38 años siendo esclavo, que era descendiente de Abraham, tendido ahí, y lo que le interesaba era que una violación de una ley que ellos mismos habían antepuesto, y no le interesaba a la persona en cuestión. Recoge tu camino y anda, le respondió. Que en ese hombre que te dijo, recoge y anda, le preguntando, el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús entró en el templo y le dijo, mira, ya has sanado, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra
algo peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando somos liberados, tenemos que cerrar puertas, señores. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado y no hay tiempo para más. Vemos aquí que Jesús es el Dios, nuestro verbo hecho carne que habitó entre nosotros, y de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Y yo les deseo en esta noche de este lunes que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes y su familia, y seguir hablando de aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. Muy buenas noches, y me despido de su programa Dunamis, el gran poder de Dios. Shalom. For in thy presence there is healing divine. No other power can heal, Lord, but Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. For in thy presence there is healing divine. No other power can heal, Lord, but Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place.
heart I pray. In Jesus' name. And the people said,